A Contramano. El tema ambiental a nosotros nos preocupa y mucho. Hubo un informe de la ONU hace poco sobre el cambio climático, publicaron un informe al respecto y en ocasión de eso, por ello, estamos en contacto con Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, para que nos desasne y nos cuente detalles que a nosotros son los que nos interesan. ¿Cómo te va, Andrés? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. A ver, yo te cuento, no soy un experto en este tema. Siempre me dio la sensación de que los informes de la ONU, las reuniones que se dan a nivel mundial para cambiar las emisiones de dióxido, de gases de invernadero y demás, son más humo que otra cosa, hablando de tema. Este informe, digamos, ¿es serio? ¿En qué consistieron esas advertencias que hicieron? Sí, en verdad, digamos que te asiste razón en estar descreído sobre la situación. La cuestión del cambio climático ya desde hace mucho tiempo se debate. De hecho, en 1990, en la cumbre de Río, en la cumbre de la Tierra de Río, se aprobó el acuerdo de cambio climático. Estamos ya muchos años y las medidas cuesta ponerlas en marcha, ¿no es cierto? Es decir, existe en los países, digamos, que son los miembros del Convenio de Cambio Climático, un panel intergubernamental de cambio climático formado por expertos, que es lo que viene llamando la atención sobre el tema. Históricamente plantearon escenarios y posibilidades y establecían, digamos, perspectivas de que habría posibilidades de que existieran procesos más, digamos, graves en términos de cambio climático, pero últimamente, ya hace 2 años o 3, ya la cuestión viene agravándose y ya no se habla de cambio climático, se habla de crisis climática. Este último informe del panel intergubernamental de cambio climático, el que conocemos más que nada es el informe que habla de los cambios físicos, ya van un paso más adelante y ya nos dicen de que los cambios que se están observando son cambios concretos, son inequívocos, que los cambios son producidos por el obrar del hombre. Esos cambios producen, digamos, van generando cada vez más concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono en la atmósfera, como nunca se ha visto en los 2 últimos millones de años, también de metano, que tiene que ver más con el tema del agro y con el tema de, por ejemplo, algunos combustibles como el gas. Y esas cuestiones van generando problemas climáticos que se ven hoy en día en los noticieros, los estamos viendo como notas de horror o de, digamos, en algunos casos también hasta de color, ¿no? Las olas de calor en Canadá, las olas de calor en Europa, los incendios en Europa Central, hace un par de años en el Amazonas, el año pasado se nos quemó la Argentina en más de 1 millón de hectáreas. Todas estas cosas tienen que ver con esta idea de los cambios que se van produciendo a nivel climático, que van generando eventos extremos y que claramente sobre el cual nos está llamando la atención este informe, ¿no? Hay un tema, obviamente, vos sos el experto, corregime en todo lo que, aquello en lo que yo pueda equivocarme. Lo que normalmente la gente raza, con todo cariño y respeto, no suele entender es que puede haber fenómenos extremos por el mismo hecho que parecen contradictorios solamente de la gente. Es decir, aridez e inundaciones al mismo tiempo. No deberían suceder, supuestamente, y sin embargo suceden y forman parte de los resultados de la misma acción, ¿es así? Sí, claro, porque el cambio climático se manifiesta de muchas maneras, es decir, no a todos los lugares manifiesta de la misma forma. En algunos lugares se dan, digamos, algunas zonas se vuelven más áridas, otras zonas se vuelven, no es que se vuelven más húmedas, se vuelven inundables, porque producen fenómenos extremos, les llueve lo que en un mes, en un día o en un par de horas. Y eso es como se va dando, y no hay respuesta hacia eso. Es difícil encontrar respuesta, digamos, desde el punto de vista de la adaptación del hombre. Uno puede hacer muchas obras de infraestructura, pero no le va a encontrar respuestas a estos procesos extremos. Entonces, también existe hoy en día un estudio que se está produciendo por los cambios digamos, de lo que es la circulación del mar, sobre todo en el Atlántico Norte, que podrían llevar eventualmente a una zona, digamos, de muy baja temperatura en algunos lugares del planeta. Esta es la forma en que se manifiesta el cambio climático. Entonces, cuando escuchamos gente que nos dice, pero el tema, hay olas de calor, pero miren que todo el frío que se está produciendo, sí, es cambio climático en realidad.
Entonces, el punto es que hay que empezar a entenderlo de esa manera. Y es difícil de entenderlo, yo digamos, lo comprendo claramente, porque a diferencia de lo que nos está sucediendo con el COVID, que el COVID es una situación como de emergencia, como de urgencia que se presenta en forma de una pandemia generalizada, el cambio climático tiene otra manera de manifestarse, se va haciendo de manera paulatina, no lo vamos sintiendo, es como, digamos, la rana que se va hirviendo, se va quemando en el agua que cada vez se calienta más, cuando ya se quiere acordar está sin posibilidad de salir. Entonces, este proceso es paulatino y se está dando todo el tiempo, y esa es la diferencia que tenemos contra una emergencia como la que vivimos hoy. Sí, de hecho comenzó con la revolución industrial. Corregime. Claramente, porque digamos, la temperatura, y ahí viene el otro elemento que es central saber, hoy este panel intergubernamental de cambio climático nos está diciendo que la temperatura desde la época industrial hasta acá aumentó en promedio ya para quedarse 1.1 grado. Y si llega a 1.5, entraríamos ya en la zona crítica hasta llegar a 2. Esa proyección de 1.5 a 2 grados más de temperatura estaba prevista para el fin del siglo. Bueno, se va a alcanzar en el 2040 ya. Veamos cómo van cambiando las cosas rápidamente. Estamos hablando de que en 3 siglos, yo tengo entendido que la primera revolución industrial fue en 1750, 1780. Así que, Exacto. digamos, en este tiempo tan corto estamos colapsando el planeta, o por lo menos colapsándolo para que nosotros podamos vivir en él. Porque ese también es un concepto muy interesante. Sí. La Tierra va a continuar. Totalmente. Eso está clarísimo. Si la Tierra va a continuar, el punto es qué tan vivible para el ser humano en la forma en que hoy nos vivimos va a ser habitable el planeta hacia el futuro. Y entonces, digamos, esta idea no es, aquí no nos planteamos, quedémonos con un cartel a decir se viene el fin del mundo, no hagamos nada. No, tenemos que comenzar a hacer las cosas. Y ese comenzar a hacer las cosas es claramente, bueno, el intento que hoy existe a través de lo que se llama el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París es un acuerdo de naciones para generar contribuciones, digamos, que los países hagan para tratar de achatar esa curva de subida digamos, de la temperatura. Es bastante zigzagueante el tema porque depende mucho de las grandes potencias, pero yo creo que no solo de las grandes potencias, sino todo el mundo tiene que hacer contribuciones allí. Sabemos que China, que Estados Unidos, que la Unión Europea y Rusia son los países que más gases de efecto invernadero generan y tienen que hacer más ajustes y más, digamos, cambios hacia adentro, pero también son aquellos que exportan los capitales y permiten que esas cosas sucedan en otros lugares del mundo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a mirar que es muy probable que el petróleo, no muy probable, no, es claramente así, el petróleo ya tiene un reloj de arena corriendo en contra. Ese reloj de arena tiene el agujero cada vez más grande, es decir, se viene cada vez más rápido la finalización del tiempo del petróleo y hay que trasladarse a otro tipo de energías. Fundamentalmente también hay que ir viendo qué sucede con la tierra y con los espacios, digamos, de cultivo, porque también el uso del suelo impacta demasiado en lo que significa la posibilidad de absorción de dióxido de carbono que tiene la propia tierra, la cuestión de los mares también, es decir, hay un conjunto de temas que empezar a mirar, que para no ponerlo en difícil, yo diría que deberían ser de las cosas que empezamos a incorporar dentro de nuestra cotidianeidad, es decir, además de, digamos, producir, generar, consumir, etcétera, deberíamos ver de qué manera lo hacemos y qué huella le estamos dejando al planeta, como compromiso individual, pero también reclamándolo como políticas públicas, fundamentalmente reclamándolo como políticas públicas, porque yo soy de los que creen que por más que nos comprometamos todas y todos a hacer los cambios, en la medida que no existan políticas públicas, no habrá manera de que se concrete. Sí, sí, totalmente. Cada compromiso vale uno, el compromiso de un Estado vale miles o millones. Así que no hay duda. ¿De qué plazo hablamos? Vos decías que si la Tierra sube 1,5 grados entramos en etapa crítica. ¿De qué plazo en tiempo hablan? Estos 20 años que tenemos para recorrer de aquí en adelante, 2040, es el tiempo clave, es la necesidad que tenemos de realizar los cambios. Por eso algunos hablan de cambios en 10 años, a mí me parece que es más interesante hablarlo en el tiempo de los 20, no para esperar al año 19, sino como idea de hacerlo en perspectiva. Y tengamos en cuenta que acá tenemos que empezar a mirar una cuestión de justicia climática también, ¿no? Porque va a haber países que van a empezar a desaparecer, los países insulares de la zona de Oriente, todo lo que es Fiji, todo lo que es la zona próxima de Oriente, se van a ver muy comprometidos en sus posibilidades de sobrevida. Y entonces uno se pregunta, bueno,
esos países que emiten prácticamente nada en términos son los que sufren las consecuencias, sí. ¿Y eso qué va a ir generando? Eso va a generar enormes corrientes de migración. Cantidad de migrantes que van a ser, no solamente los migrantes que hoy tenemos por motivos políticos, sociales, ahora van a ser climáticos. Y entonces hay que comenzar a mirar estos procesos en este contexto. Y ahora tenemos la conferencia de las partes, la reunión de los países que van a tratar el tema en Glasgow, en Inglaterra, y donde claramente ya los países no van a poder agarrar la pelota y tirarla a la tribuna otra vez, van a tener que empezar a tomar medidas muy concretas y muy específicas, y de eso depende un poco cómo sigue esta historia. A ver, vos que sos el experto, pero ¿qué cambios entre cumbre y cumbre? ¿Qué cambios concretos hay? A mí me da la sensación, no soy un experto ni nada que se le parezca, leyendo titulares de diarios, que siempre lo que hacen es confirmar el objetivo, digamos, y el alineamiento de todos, pero después no hacen nada, o da la sensación de que no es tanto lo que hacen. A ver, corregime, por favor. No, concuerdo, siempre soy de los que creen que hasta ahora los países se la han arreglado para tirar la pelota para adelante, sin tomar grandes medidas, pero bueno, es evidente que las cosas están empezando a cambiar. Lo que ha pasado hace un par de años con el Acuerdo de París ha sido significativo. Ciertamente el Acuerdo de París ya fue herido de muerte por el propio, digamos, Donald Trump cuando decidió retirar a los Estados Unidos. Sin embargo, la nueva administración no solamente ha reincorporado a Estados Unidos en el acuerdo, sino que ha empezado a tomar medidas hacia adentro de los Estados Unidos también. ¿Pero por qué fue tan revolucionario? A ver, repasemos, por favor. Y claramente porque, bueno, el punto central es el siguiente. Trump descree del cambio climático, porque, bueno, es apoyado por sectores más conservadores de los Estados Unidos, fundamentalmente del medio oeste, donde están la industria del carbón, donde está la industria petrolera, y digamos, son los que van a ser los primeros afectados en lo que es la reducción de emisiones. Entonces, él lo que planteaba es que, el cambio climático es un invento del socialismo. Está reproducido por algunos candidatos en estos días, por acá, por Argentina también, lamentablemente, también dicho por Bolsonaro, en fin. Lamentablemente no es el buen camino ese porque evita el acuerdo de los países, pero Biden, digamos, dentro de las cosas importantes que hizo en su campaña, planteó la cuestión de revertir todo ese proceso y de volver a los Estados Unidos adentro del Acuerdo de París y tomar medidas hacia adentro de los Estados Unidos, fundamentalmente la promoción de las energías renovables. Todo eso está dándose en este momento, así que yo lo veo como muy positivo. Habrá que ver cómo van reaccionando los otros países. Europa está reaccionando de manera correcta, está reaccionando en la dirección de ajustarse cada vez más al Acuerdo de París. Es muy probable, y yo diría que acá esta parte hay que empezarla a ver, que bloques como los europeos comiencen a tomar, a decodificar en términos económicos el Acuerdo de París. ¿Y esto qué significa? Que no van a empezar a permitir la entrada de productos, digamos, de otros países que no cumplan con el Acuerdo de París. Entonces ahí ya esto entra en clave económica, está en otro espacio de la decisión, y bueno, vamos a ver cómo repercute eso en el corto plazo, ¿no? ¿Y cuáles son esos productos que no entran dentro del Acuerdo de París? Porque yo tengo entendido que en realidad la producción industrial en sí es nociva, obviamente dicho con gran ignorancia, pero digo, me imagino que gran parte de esos productos tienen efectos en su producción nocivos para el planeta, ¿o no? Sí, lo que va a empezar a suceder es que eso se va a trasladar a lo que se llama la discusión del acuerdo de comercio, de la Organización Internacional del Comercio, y ahí se van a empezar a establecer cuáles son las pautas para recibir productos dentro o fuera de las fronteras de cada uno de los países, de conformidad a lo que significa la huella climática o la huella ecológica, como se lo quiera denominar. Y esto pasa muchísimas veces con lo que, por ejemplo, si una industria que le provee, digamos, productos y que es europea, le vende a Europa un producto con determinados, digamos, estándares ambientales, no va a permitir que un producto que viene de otro lugar del mundo quiera entrar a ese mercado sin cumplir con esos estándares ambientales. Esto es lo que va a empezar a suceder, y esa es la decodificación económica que tiene el Acuerdo de París. Ok, ¿y los autos, por ejemplo, están considerados? Y en ese proceso hay una declaración ya planteada a nivel mundial, digamos, sobre todo en Europa, muy claramente que los autos van a comenzar ya a ser prácticamente eléctricos en muy poco tiempo,
y entonces ya, digamos, lo que es la importación de vehículos que no sean eléctricos va a tener imposibilidad de ingresar en otros espacios, como por ejemplo el europeo. Habrá que ver cómo evoluciona también los Estados Unidos. Ahí en la cuestión eléctrica, bueno, habrá que ver cómo se evoluciona el proceso, porque no es viable, digamos, que hoy podamos cambiar todos los autos que son hoy a combustible, a electricidad, porque ahí tenemos un problema de acumulación con la cuestión de la batería y la cuestión de lo que significa con lo que están hechas las baterías hoy, que es con litio, en donde no existe litio para todos los vehículos del mundo, sino que habrá que ir priorizando, yo creo que transportes masivos de carga y donde generemos volumen para priorizar la electrificación. A ver, te estamos aprovechando al máximo. Una vez había visto que en realidad era un poquito más complejo, estaba referido, el programa del que yo hago referencia estaba referido a la base energética argentina, porque lo eléctrico en sí también se apoyaba en la utilización de carbón, ¿es así? No en el caso de la Argentina, porque Argentina prácticamente no tiene usinas de carbón más que Río Turbio, tenía uno en Río Grande, ahí en Ipazam, en la zona de Bahía Blanca, perdón, en Viedma, que ya no funciona. Nosotros no tenemos base de carbón, básicamente. Nosotros lo que tenemos es una matriz energética totalmente fósil. El 87% de nuestra matriz energética, la eléctrica en general, proviene de los combustibles fósiles, y eso es lo que hay que ir bajando progresivamente, porque Argentina debería ir potenciando las energías renovables lo más posible. Lo que pasa es que para potenciar energías renovables uno también necesita desarrollar industria nacional. Si todos los componentes que va a comprar de la energía renovable la va a comprar en el exterior, con el valor que tiene el dólar, con la imposibilidad de hacerlo, uno va a quedar muy retrasado. Entonces, la dirección es, sí, hay necesidad de un cambio de matriz, pero también hay necesidad de ir produciendo tus propios insumos, y ese es un proceso que tiene un mediano o largo plazo, pero también es un buen objetivo para la Argentina, porque Argentina es un país que tiene mucha posibilidad de fuente de energía renovable, tanto en el viento, en el sol, en el mar, tiene muchas posibilidades de potenciarlo, y es bueno que pueda arraigarse también con sus propios insumos y genere industria y genere lo que se llaman clúster de desarrollo, que hoy no los tenemos. Sí, quizás sería una oportunidad, una más de las tantas que tuvimos y desperdiciamos a lo largo de la historia, pero sí, podría verse como una oportunidad importante. Yo lo que creo es que seguirle apostando a los combustibles fósiles, a los hidrocarburos, en este tiempo en el cual el mundo va corriendo en contra, es prácticamente un suicidio. Y además, si dijéramos, bueno, en realidad que apuesten las empresas y toda la inversión provenga de las empresas, entonces, bueno, está bien, podría ser, más allá de los impactos que produce cada uno de esos combustibles, hablemos de la cuestión económica. Pero en este caso, la Argentina es, digamos, la explotación por ejemplo, del desarrollo de lo que es el yacimiento de Vaca Muerta se apalanca con grandes cantidades de subsidio del Estado. Porque si no, eso no tendría otra razón de ser. Viene del gobierno anterior y se trasladó a este gobierno, y estamos subsidiando la producción de hidrocarburos todo el tiempo con dinero público. Entonces, ¿dónde vamos con la inversión? Ahí es una pregunta también importante para hacerse. Sí, totalmente. ¿Pero por qué pensás que no vamos a seguir suicidándonos si hace 20, 30, 40 años que lo estamos haciendo? No, yo no digo que no lo vamos a hacer. No, es una pregunta, no te estoy toreando. Sí, yo no digo que no lo vamos a hacer. Yo lo que planteo es que digamos, necesitamos pensar en otra dimensión, y la idea del mundo, por eso es tan complejo el momento que vivimos, porque estamos en un proceso que se denomina de transición. Estamos pasando de una forma de consumir, de producir, de vivir basado en el desarrollo industrial, en el desarrollo de los hidrocarburos, en los minerales, hacia otro proceso, otro mundo, otro espacio que va a estar basado en otro tipo de energías, en otro tipo de industrias basadas en el conocimiento. Y estas transiciones son bastante opacas en algunos espacios, no son fáciles de ver. Lo que sí necesitamos tener es una concepción estratégica, comenzar a pensar hacia dónde nos vamos a mover, porque esto no es un problema del gobierno A o del gobierno B, es un problema del conjunto de la Argentina, y yo diría hasta de la región inclusive, de tener un pensamiento estratégico en esa línea. Del planeta. Claro, lo que vos contabas, que muchos países en realidad relocalizan las industrias nocivas para el ambiente, desconocen que básicamente la Tierra es una, ¿no? Claramente, por supuesto, porque eso son decisiones de gobiernos, los gobiernos son de corto plazo, sabemos que siempre piensan en las elecciones y no en las generaciones, y entonces, bueno, sí,
Creo que este desafío del cambio climático nos desafía a muchas cosas, a lo que es la gobernanza, a lo que es quitar los límites de las fronteras, empezar a pensar un poco más allá. Sí, ¿qué diferencia tenemos hoy? Por supuesto, ni hablar en las jurisdicciones, ¿no? El COVID nos demostró que hay una sola área metropolitana para vivir, no hay ni Ciudad de Buenos Aires ni Provincia de Buenos Aires. El clima nos está planteando que, digamos, cuando se seca el Paraná, está afectando al Uruguay, al Paraguay, a la Argentina y a Brasil. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Ninguna. Tenemos todos los mismos problemas y tenemos que enfrentarlos de manera común. Entonces, todos los problemas climáticos nos van a ir llevando a ese pensamiento y ese desarrollo, y son formas distintas de ir pensando esta transición que vamos atravesando. Sí, me encantaría después ver quién puede anteponerse a los deseos de los grandes capitales, porque es lo que debería pasar. Los estados deberían dirigir las acciones y hace años que no lo hacen, así habría que ver si se produce, ojalá. Sí, claramente. Bueno, querido, te agradecemos un montón que hayas charlado con nosotros. ¿Querés agregar algo que no haya salido en la charla? No, creo que le pusiste bastante sentido y pimienta, así que está perfecto, excelente. Brillante. Bueno, te agradecemos mucho que hayas compartido este momento con nosotros. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.